de cristal, castillo luminoso, perla oriental, en ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. Moradas o castillo interior. Quinta charla. Las terceras moradas. Si las primeras moradas son las moradas de la perseverancia, las terceras son las moradas de la prueba del amor. Este estadio de la vida interior que Teresa desarrolla en las moradas terceras abarca 2 capítulos del libro Castillo Interior. El primero de los cuales comienza con el siguiente sumario. Trata de la poca seguridad que podemos tener mientras se vive en este destierro, aunque el estado sea subido, y cómo conviene andar con temor. Hay algunos buenos puntos. En este primer capítulo, Teresa comienza presentándonos el perfil de las personas que han llegado hasta aquí, así como su situación espiritual real. Las terceras moradas son un estadio donde se da en la mano la bienaventuranza en expresión teresiana, es decir, el avance, el logro espiritual, también con el temor y la falta de solidez. La solidez o la estabilidad de la que goza el alma aquí es sólo aparente. De los moradores de estas estancias, Teresa dice: ¿qué les diremos sino bienaventurado el varón que teme al Señor? Citando un salmo. Y una línea más adelante añade la santa: con razón le llamaremos bienaventurado, pues si no torna atrás a lo que podemos entender, lleva camino seguro de su salvación. Aquí veréis, hermanas, lo que importa vencer las batallas pasadas, porque tengo por cierto que nunca deja el Señor de ponerle en seguridad de conciencia, que no es poco bien. Digo en seguridad y dije mal, porque no hay en esta vida, y por eso siempre entended que digo si no torna a dejar el camino comenzado. Como vemos, la esperanza, la ilusión y la bienaventuranza, por mucho que parezca que se ha avanzado, se dan la mano en las terceras moradas con la advertencia de que el alma dista mucho aún aquí de poder sentirse segura o de creer que no puede retroceder a estancias anteriores, o por qué no, volver incluso a salir a la cerca exterior del castillo. Es necesario recordar aquí que el avance en la vida espiritual nunca es lineal y que, como nos recuerda la santa en las primeras moradas,
Las estancias interiores, es decir, los estadios de la vida espiritual, no se disponen en hilada, o sea, uno detrás de otro, en una especie de linealidad siempre progresiva y siempre avanzando hacia adelante, sino que el alma se mueve libremente de un lado a otro por las distintas estancias o estadios de la vida espiritual. A lo largo de su camino interior, los avances y los retrocesos, por lo tanto, no solo no son extraños, sino que son absolutamente necesarios, de acuerdo con los escondidos designios de Dios, para consolidar, acrisolar y hacer avanzar al alma en su caminar, en su camino interior. Pues bien, muchas son las almas que llegan a estas terceras moradas, según dice la santa. De estas, dice, por la bondad del Señor, creo hay muchas en el mundo. Y como ha afirmado al principio del capítulo, 3 morada 1-2, lo hemos dicho ya, llevan camino seguro de su salvación. De estas almas que están en las terceras moradas y que llegan camino de salvación, dice Teresa, son muy deseosas de no ofender a su majestad, ni aun de los pecados veniales se guardan, y de hacer penitencia amigas. Sus horas de recogimiento gastan bien el tiempo, ejercítanse en obras de caridad con los prójimos, muy concertadas en su hablar y vestir y gobierno de casa, los que las tienen. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que para una correcta comprensión de esta y de otras citas, no podemos perder de vista que Teresa se expresa en una lengua del siglo XVI que a veces nos es difícil de entender. Así, cuando dice ni aun de los pecados veniales se guardan, quiere decir todo lo contrario de lo que parece que está diciendo. En nuestra lengua actual, Teresa viene a decir que estas almas se guardan hasta de los pecados veniales. Esto nos da una idea de la situación espiritual, de cierto orden y avance espiritual de estos cristianos que se mueven en estas estancias interiores del espíritu. Esta etapa tiene como correlato biográfico en el libro de la vida la época en que tras la muerte de su padre, Teresa avanza entre avances y retrocesos, idas y venidas. Véase, por ejemplo, en el libro de la vida, el capítulo 8, 11. No olvidemos que el castillo interior, como dijimos en las primeras charlas, tiene un trasfondo autobiográfico y que en él la autora, que no había estudiado teología ni tenía conocimientos profundos de nada, se remite siempre a su propia experiencia espiritual, vital, para desarrollar su doctrina espiritual. En este sentido, el castillo interior es una verdadera radiografía del alma, de la experiencia y del espíritu de su autora. En resumen, y volviendo al texto, una vez que ha apartado las sabandijas de las primeras moradas y que ha avanzado a través de la perseverancia en el tiempo con las segundas moradas, el cristiano que transita
por este tercer estadio espiritual, procura no ofender a Dios. Es amigo de penitencia, reza muy a menudo, realiza también a menudo obras de caridad y lleva una vida ordenada. ¿Cuál es entonces el problema? El peligro, nos advierte Teresa, es que al caminar decididamente por el buen camino, por la buena senda, estas almas tienden a creer que se han merecido el don de Dios con su propio esfuerzo. Y hasta cierto punto, esto no sería de extrañar, ya que hasta ahora se le ha pedido al alma un gran esfuerzo por su parte. Bien, es verdad que siempre confiando en Dios, pero lo cierto es que el alma no puede comprender en estas primeras moradas aún hasta qué punto lo que cree que es su propio esfuerzo es realmente obra de Dios y de la gracia. Se trata, por tanto, de un estadio espiritual que, con ser bueno, lo volveremos a repetir, tiene como efecto secundario frecuente el desarrollo de un cierto sentido de merecimiento por las obras realizadas y por los avances conseguidos. Para ilustrar este peligro frecuente, Teresa recurre a la figura del joven rico del Evangelio, en Mateo 19, 16, 22. El joven es un judío bueno, decente, cumplidor de la ley, irreprochable ante los demás y ante Dios, pero que cuando Jesús le exige más, lo pone a prueba exigiéndole una prueba de su amor. Le exige que se entregue él mismo, que haga entrega de su persona en el seguimiento. Entonces, el joven rico se vuelve atrás. Dice Teresa, como aún es menester más para que del todo posea el Señor el alma, no basta decirlo, como no bastó al mancebo cuando le dijo al Señor que si quería ser perfecto. Desde que comencé a hablar en estas moradas, le traigo delante, porque somos así, al pie de la letra. Terceras moradas, 1:6. En otras palabras, de una manera más o menos inconsciente, el alma que ha llegado hasta aquí exige, o al menos espera, el premio por lo que considera su esfuerzo en forma de gozo, de paz, alegría espiritual. La vida espiritual se ha convertido en una especie de toma y daca. Yo le doy a Dios y Dios me da a mí. En principio, esto responde a una lógica natural y muy humana, aunque nada tenga que ver con la lógica de Dios basada en la gratuidad. Y en principio, tampoco debería constituir un obstáculo en la vida espiritual, si no fuera porque es precisamente en esta morada cuando el alma empieza a experimentar con la oración de recogimiento las primeras sequedades y arideces espirituales, que son parte absolutamente indispensable de este camino y que muestran a la persona cómo la vida espiritual nada tiene que ver con las matemáticas humanas o con una contabilidad de debe y haber. Es entonces cuando muchas veces estas almas que han escalado hasta las terceras moradas se desaniman y se vienen abajo. Y es que, como dice la santa, como estas almas se ven que por ninguna cosa harían un pecado, y muchas que aun venial de advertencia no lo harían, y que gastan bien su vida y su hacienda, no pueden poner a paciencia
que se les cierre la puerta para entrar a donde está nuestro Rey, por cuyos vasallos se tienen y lo son. Terceras Moradas 1:6. En pocas palabras, al alma que ha llegado a las terceras moradas le suele faltar generosidad y le suele sobrar confianza en sí. Llegadas aquí, Teresa las anima, las exhorta, pero también les advierte: entrad, entrad, hijas mías, en lo interior, pasad adelante de vuestras obrillas, que por ser cristianas debéis todo esto y mucho más, y os basta que seáis vasallas de Dios. No queráis tanto que os quedéis sin nada. Terceras Moradas 1:6. En esta morada, el alma es acrisolada y probada, como hemos visto, en el amor. Dice Teresa: y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. Y no penséis que ha menester nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad. Terceras Moradas 1:7. Es decir, que el amor, una vez más, se prueba con obras y con determinación de la voluntad. Es necesario perseverar. De otra manera, el alma es como el joven rico que le vuelve la espalda a Dios. Por eso, Teresa recomienda mantenerse sin inquietud en medio de las sequedades, lo que permitirá al alma crecer en la humildad. Oh humildad, humildad, no sé qué tentación me tengo en este caso, que no puedo acabar de creer a quien tanto caso hace de estas sequedades, sino que es un poco falta de ella. Terceras Moradas 1:7. Y más adelante la santa añade: somos amigos de contentos más que de cruz. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades, para que nos conozcamos. Aquí vemos de nuevo hermanadas la humildad, es decir, el conocimiento propio y la determinación, los dos pilares fundamentales sobre los que se asienta el programa espiritual teresiano. La verdadera humildad, lejos de aplastarnos, de llevarnos al abatimiento o de mermar nuestro empuje, lleva al cristiano a recuperarse del abatimiento y del sentimiento de fracaso por sus propias incoherencias, y le lleva a confiar en Dios y a confiar en Él, en que es Dios el que toma la iniciativa de su vida, desbaratando muchas veces nuestros planes. En este sentido, la santa afirma: el Señor os lo dará a entender para que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud, que es lo que pretende el demonio. Terceras Moradas 1:9. Una vez que la persona se ha desentendido de sus gustos y contentos y ha asumido que le toca ahora pasar un tiempo de sequedad y aridez, ésta debe ejercitarse, según nos recomienda Teresa, en el servicio concreto a todos y en todo. Este servicio al prójimo en forma de obras de amor le permitirá mirar más allá de sus necesidades psicológicas, de su egoísmo, y le ayudará a resituar su vida espiritual tan concertada, tan cuadriculada y tan hecha a su medida, abriéndola a un nuevo marco más amplio y más abierto al otro, más allá de sí mismo. Servir al otro, ya sea al prójimo en obras de amor, ya sea a Dios manteniendo la vida de oración, a pesar de la ausencia de satisfacciones espirituales, es
absolutamente indispensable para que, en vez de encerrarse en un espiritualismo egoísta, el orante se abra a una espiritualidad auténtica, esto es, relacional, abierta al otro de Dios y al otro del prójimo. Esto le permitirá alcanzar un consuelo más allá de lo sensible y gustoso, que le permitirá mantenerse firme en medio de la incomodidad y de la aridez espiritual. La segunda recomendación, ejercitarse en servicio concreto a Dios, a todos y en todo, le va a dar una apertura y un acrisolamiento nuevo y definitivo al orante que transita por estas moradas.